Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Consultor, máster en comunicación y gobernanza y analista político, Eric Fajardo. Eric, buenas tardes. Hoy Carlos no está, pero me acompaña Julio Bebione. Buenas tardes. Buenas tardes, Eric. ¿Qué tal, Julio? Agustín, siempre un placer atender su llamado. Claro que sí. Eric, leí durante el fin de semana un artículo muy interesante de un analista en economía que decía, Trump y su equipo de asesores, han percibido que China tiene en este momento una situación interna muy grave, muy delicada. China tiene que generar 2,5 millones de empleos todos los meses para poder satisfacer la necesidad de los jóvenes que ingresan en la fuerza laboral. Tiene una debacle en los precios de las propiedades inmuebles. Hay un alto desempleo en la juventud que supera el 10%. Y al mismo tiempo necesita importar el 40% de la alimentación, de la comida que los chinos se comen diariamente, viene del exterior, que tienen que comprarla, y tienen que comprar 13 millones diariamente, 13 millones de barriles de petróleo. Si bien el petróleo ha bajado, comprar 13 millones de barriles no es cosa fácil. Y que Trump ha podido percibir y detectar que China está en su peor momento de los últimos 30 años y le está apretando las clavijas para ver si logra debilitar su hegemonía mundial. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, creo que si vamos a hablar en términos económicos, es inevitable referirse a la que tú has mencionado. El hombre es realmente un economista paradigmático. Pienso que está inaugurando un nuevo momento económico. Pienso que estamos saliendo de un modelo y entrando en otro. Algo que quizás solamente has visto tú con el liberalismo o con la llegada del neoliberalismo en los 90. Es decir, el mundo está a punto de cambiar de modelo. Los desafíos económicos imponen, por supuesto, decisiones políticas. Y esta clase de momentos de constricción y de cambio de modelos, si recuerdas, el último, el de la caída de la cortina de hierro, por supuesto que también exige a los políticos, a los líderes globales, mostrar de qué están hechos. Hoy día hay una diplomacia muy calculada, muy medida, tanto de parte de Xi Jinping como del presidente Trump, pero esto es una guerra. Más allá de que hayan elogios calculados, de que Trump hable de la inteligencia de Xi Jinping, de la buena relación personal, más allá de que el primer ministro chino lance desde Hanoi el otro día un contemplativo, nadie va a ganar con la guerra comercial, nadie gana. Hay señales, sí, pero también estamos en mitad de un conflicto que es económico hoy día, pero en cualquier momento escala y se convierte en un conflicto geopolítico. Entonces, estamos en un momento en el que yo pienso que la definición de Scott Bessent es utilísima para entender lo que le pasa a China. Está en una deflación inflacionaria, es un estado que produce cada vez más y necesita vender cada vez más. Es un estado que, como tú has dicho, no puede equiparar su exportación con el Producto Interno Bruto. Lo has dicho tú de una manera muy, muy literal, muy comprensible. Tienen que importar lo que consumen porque no producen lo que consumen y exportan en un volumen tan grande que el mercado americano es la única posibilidad para ellos de poder colocar este mercado, digamos así, pródigo, el prodigioso mercado americano es el único espacio donde China del que depende para poder acomodar todo lo que produce. Hoy mismo, en estos días de, digámoslo así, tensión, ya hay, para ponerlo de una manera gráfica, Agustín, muchos productos en los aparadores chinos que no han salido, que no se están vendiendo, y eso, por supuesto, sumado a todo lo que una deflación inflacionaria contrae, está produciéndole un creciente problema económico interno a la China, y los problemas económicos son inevitablemente problemas sociales en un parpadeo. Entonces, diría yo que el desafío hoy día es imaginar una salida en la cual China probablemente, sus empresarios, sus oligarquías, su Estado, su Politburo, el Comité Central alrededor de Xi Jinping no van a tener, tanto como ellos habían tenido hasta ahora de Estados Unidos, no van a beneficiarse como estaban acostumbrados, pero todavía pueden salvar a la economía china de un colapso, y creo que eso va a implicar una decisión tan grande como la que en algún momento tomó pues
un presidente llamado Mikhail Gorbachev. Estamos en un momento en el que lo está invitando el presidente Trump a Xi Jinping a una perestroika, a mostrar que es capaz de repensar la economía china a partir de la economía y de la política global. Vamos a ver si Xi Jinping es capaz de imponerse. En su momento Gorbachev lo hizo sobre el Politburo, sobre el Comité Central, y ganarse un Nobel, ganarse una, digámoslo así, movida que le dé seguridad al mundo y le dé seguridad también a su Estado, ¿no? Eric, se ha hablado del el cambio de los mercados, es decir, hecho esta mañana leía que, por ejemplo, la mayoría de las exportaciones chinas de productos más económicos, de estos que luego tenemos en Amazon y demás, pero es lo que más consume aquí en Estados Unidos, prácticamente 60 o 70% viene a Estados Unidos. Es decir, que hay gente que en este momento está deseando que eso no ocurra porque terminaría con sus empresas, pero están viendo la posibilidad de que ese tipo de comercio se mude hacia Latinoamérica u otros mercados. ¿Habría algún mercado que no sea Estados Unidos suficiente para reemplazar ese tipo de demanda? No, porque el único mercado que tiene la capacidad de crecer a partir de la demanda, como precisamente la economía de exportación china requiere, es el mercado estadounidense. Somos una sociedad de consumo, es decir, somos la sociedad de consumo. Cuanto más produzcas tú, más consumimos, y la capacidad de endeudamiento y el sistema de crédito hacen posible de que esta sea una ecuación virtuosa, una ecuación, yo diría, una ecuación exponencial virtuosa. Es el único mercado que tiene la capacidad de absorber la producción de China, y eventualmente iba a ser también para el mercado americano muy difícil. Ya la metáfora que ponía Scott Bessent me pareció la ideal. Yo sé que Agustín se acuerda de los buenos tiempos de Disney, la película Fantasía, el corto del aprendiz de brujo, en el que las escobas empezaban a partirse en dos y a reproducirse, es la metáfora que Scott Bessent mejor pudo idear para mostrar cómo la economía china está en este momento dependiendo de una exportación que muy pronto va a implosionar, porque no tienen dónde más colocar producto, y mucho peor si están en una conflagración comercial con el principal mercado del planeta. Mira lo que ha ocurrido hoy, miren, porque me refiero a ustedes dos y también a los oyentes, lo que ha ocurrido hoy. Las aerolíneas comerciales chinas habían hecho una serie de órdenes de aviones de la marca Boeing. Habían hecho pedidos para comprar aviones a la compañía Boeing. ¿Y cómo funciona esto? La Boeing no tiene los aviones ahí en un almacén listos para venderlo, como mañana uno de nosotros va a una peletería y compra un par de zapatos que ya está fabricado y lo está guardado ahí en el almacén y lo tienen en la vidriera. Cuando una compañía como cualquiera, American o Qatar Airways, le hace una orden a Boeing, le dice, bueno, te voy a comprar 20 aviones, me los tienes listos para julio del año que viene, y ahí es que la Boeing empieza a fabricarlos a partir de ese momento. China ordena, o sea, las aerolíneas comerciales chinas ordenan una serie de aviones a la marca Boeing, y Boeing empieza a fabricar los aviones al precio de Boeing y a los costos de Boeing. Me imagino que le dieron un depósito. El dictador chino ayer ordenó más bien a las aerolíneas de su país cancelarle los contratos a Boeing. O sea, deja a Boeing embarcados con la fabricación de estos aviones y no se los van a pagar. Los aranceles que hasta ayer por la noche fungían para los productos chinos eran de 145%. Hoy, cuando Trump se enteró que habían embarcado a Boeing con estos aviones que no van a comprar, se los subió 100% más. Y ahora los aranceles, a partir ya de los próximos días, para los productos chinos van a ser de 245. O sea, es una forma de cortar relaciones comerciales. Absolutamente, casi es la declaración de una guerra comercial. Sí. 245, o sea, no va a venir nada de China para acá, ni un alfiler. Mira, te preguntaba lo de Latinoamérica porque ayer estuvo Scott Bessent en Argentina reunido con Milei, y ni bien hizo declaraciones de que estaba muy contento, no va a dar dinero, pero lo felicitaba como abriendo posibilidades de continuar las buenas. Inmediatamente la embajada de China se reunió con Milei diciéndole: lo que no le dé Estados Unidos cuente con nosotros, y están usando estos otros países para empezar. Por eso preguntaba si había alguna posibilidad de que ellos pudieran sostenerse de todas maneras, ¿no? No, es bastante difícil, y mientras está intentando generar ese tipo de mercados alternativos, la China,
Pensar que Europa, con toda la población y el tamaño que puede tener, va a consumir lo mismo que los Estados Unidos es imposible. Su sistema económico no se lo permite. Su capacidad de endeudamiento individual, las condiciones mismas de mercado, la cultura de consumo en una Europa que es más bien desde la Segunda Guerra Mundial una economía de la prudencia en el gasto, no te permiten imaginar a alemanes y a suizos reemplazando a los californianos y a los neoyorquinos en su manera de vivir, en su manera de disfrutar el capitalismo de consumo, ¿no? Y por eso es que el gran adagio de la economía, Agustín, es siempre, pues, el cliente siempre tiene la razón. En el fondo eso encierra la máxima de que el mercado manda, donde tú colocas los productos, quien te compra es quien determina las reglas de la economía, y eso, bueno, lo vamos a testear hoy día. Ese es un principio económico que está a prueba. Pero por el otro lado es interesante lo que apunta Julio, porque de los dos lados se está viendo un nuevo realineamiento de la geografía política. Estás viendo que se está volviendo a instalar el criterio de alineados y no alineados, porque el mundo se está polarizando no en virtud de un conflicto bélico, sino la economía, que eventualmente podría decantar, Dios no quiera, pero también en un conflicto. El hecho es de que las visitas de Scott Bessent a Argentina, la posición en Hanoi de Vietnam y respecto a China, hoy día la posible sorpresa que nos tendría, que me imagino va a involucrar una conversación que no la quería tener antes de la guerra comercial con China, Trump, con Japón, que es la conversación sobre US Steel, hoy día se hace una necesidad. Están cerrando espacios, los sectores estratégicos, los países con tierras y materiales raras, con energía, están siendo rápidamente captados. Se volvió crítico hoy día, por ejemplo, el hecho de tener el control de las esclusas a los dos lados de los océanos en Panamá. Se vuelve crítico más que nunca Groenlandia. Y para la China cerrar sus, digámoslo así, entuertos continentales, con consolidar su parte del mundo también parece convertirse en una necesidad estratégica. En todo esto me llama la atención mucho, Agustín, un señor que se llama Nicolás Maduro. Lo veo ahí hurgueteando el problema de la Guayana esquisiva, ¿no? Lo veo hablando de patrioterismo, de soberanía sobre la Guayana, en un intento para mí muy parecido al de Galtieri, recordarás, creo que está queriendo inventarse Maduro. Uh-huh. Está queriendo inventar sus Malvinas, don Nicolás Maduro, porque puede ser un terrible presidente, puede ser un político soso, pero definitivamente es un gran oportunista y está viendo, igual que Galtieri lo vio en aquel momento, que picarle el ojo al gigante probablemente pues le pueda ayudar a convertir su país y su crisis económica en el escenario de una nueva tensión bipolar. A ver, vamos a ver cómo va eso. Sin duda, acercarse siquiera a la Guayana le va a provocar inmediatamente al régimen venezolano una respuesta pero durísima del Departamento de Estado, pero quizás eso es lo que está buscando, es también parte de esta guerra comercial. Sabe muy bien Nicolás Maduro que hay una crisis moral, una crisis de corrupción, una crisis económica que él ya no puede manejar. Creo que está tratando de acudir al viejo expediente de inventarse una guerra para tratar de también tapar con el conflicto comercial, su propio conflicto interno dentro de Venezuela. El problema que tiene China en este momento es, mira que aquí en los Estados Unidos hay problemas, y mira que hemos tenido problemas en los últimos 8, 10, 12 años, innatos y nacionales, pero China tiene dos problemas en este momento que son todavía mucho más graves. Si mañana, vamos a imaginar que por un acto de la naturaleza se secaran las aguas de los océanos, se secó todo el mar y por lo tanto los barcos no pueden navegar porque no hay agua. Perdemos comunicación marítima. Okay. Nos queda la comunicación aérea, pero por barco no se puede navegar porque no hay agua en los océanos. Estados Unidos podría perfectamente ser autosuficiente en alimentación, uh-huh, y con un poco de estrechez y de energía. Con un poco de apretarnos el cinturón, pudiéramos ser autosuficientes en combustibles con la producción nacional. Y además, si le ponemos el acelerador en 4 o 6 meses, pues empezamos a sacar más petróleo y más gas natural. China no tiene de dónde sacar. Como dije al principio, el 40% de la comida que se comen los 1.200 o 1.300 millones de chinos viene del exterior y viene a través de la navegación, viene por vía marítima. 40%.
Si a un país tú no le puedes dar el 40% de alimentos a las clases trabajadoras, en 3 o 4 meses tienes una sublevación nacional. Sí. Y si China no tiene combustibles y tiene que comprar todos los días, ayer, hoy, mañana, todos los días, 13 millones de barriles de petróleo, mayormente a los países del Golfo Pérsico. China necesita un flujo de caja en dinero cuantioso para estos 2 renglones nada más. Se ha buscado una bronca ahora, no se la ha buscado, le cayó la bronca del cielo, no se la buscaron, vamos a ser justos. Ellos no provocaron la bronca se la tiró Trump desde aquí. Sí. Pero ahora tienen una bronca superlativa con su mayor cliente, el mayor consumidor de sus productos. Y en el día de hoy, que ha escalado esto, como acabo de decir, los aranceles chinos tienen un gravamen de 245%. O sea, el producto, el muñequito que valía $1, ahora va a valer 3.45, el dólar original más 245% de arancel. Voy a hacerles esta pregunta. Sí. Y la respuesta quizás no esté clara, obviamente, pero por lo menos para reflexionarla juntos. Y es, si China está perdiendo cada día es decir, mientras más está jugando, más pierde. No pierde. ¿Por qué sigue jugando? Porque hay un proceso de orgullo y hay un proceso de que ellos están pero de autodestrucción. Sí, pero ellos están encaprichados en ser la hegemonía mundial. Uh-huh. Y la hegemonía mundial es quien aguanta más debajo del agua la respiración. Uh-huh. Y en este momento, si yo fuera a apostar, no porque sea yo estadounidense y viva aquí, sino si fuera 2 pugilistas que están allá en la distancia y yo fuera a apostar mi dinero por un sentido puramente pragmático, analítico y frío, apostaría por Donald Trump. ¿Qué piensa entonces el gobierno chino que sostiene férreamente Yo me imagino, Eric, que ellos piensan que a Trump en algún momento dado los mercados, los inversionistas, los capitalistas aquí lo van a arrinconar para que se le aflojen las piernas. Pero y es que desde el gran shock chino lo que pasó es que creó un nuevo ecosistema económico en los Estados Unidos, la China. Y eso implica obviamente intermediarios, eso implica agentes políticos, agentes en las reguladoras, agentes privados económicos. Es decir, creó un clima la China en los Estados Unidos y en eso tuvo la complicidad perniciosa, pues, de, por ponerlo de una manera gráfica, los cerrajeros, los porteros del mercado. Es decir, aquí los políticos entraron muy rápido en una lógica que todos sabemos desde siempre que la China tiene, que es corromper la cadena de comercio, la cadena de circulación. Los chinos son famosísimos, está en su genética comercial, en su genética financiera, corromper, utilizar el bribing, utilizar la mordida para generar las condiciones de mercado que ellos necesitan para acomodar su producto. Esto no es raro. Si tú lees cualquier pieza de la literatura sobre China, empezando por los famosos cuentos chinos de don Andrés Oppenheimer, vas a saber que el robo de patentes, el atropello y la propiedad intelectual robada, es decir, la irrupción en los mercados, la corrupción de los agentes económicos locales, son parte del modelo chino. De hecho, la corrupción está institucionalizada en la China. Entonces, este es el modelo chino y la China está esperando que este modelo reaccione, se defienda y purgue a Donald Trump. Siente que Donald Trump es en este momento una suerte de infección dentro de un modelo que lo tienen perfectamente acomodado desde los 90 en los Estados Unidos. El problema es que no se han fijado de que ya hace rato hay una reacción en el consumidor, ya hace rato está en una predisposición a esta resistencia comercial, más que guerra, el consumidor americano, y hoy día hay un gobierno que prácticamente está a punto de cambiar por tercera vez, ya es la primera en este siglo, el modelo económico global. Y la China tiene demasiado apostado porque esto ha sido una suerte de especulación sobre el discurso de que ellos están formando un nuevo imperio, una geopolítica imperial, sobre el discurso de que tenían además un sistema económico alternativo, el de las BRICS, y de que estaban a punto de instaurar un nuevo sistema. Resulta de que todo era retórica, todo estaba basado simple y sencillamente en la capacidad de explotar el mercado americano bajo sus términos. Cambió el gobierno, cambió la filosofía, hay de nuevo un gobierno con doctrina en los Estados Unidos, el más grande mercado del planeta les ha dicho no más, y ahora ha empezado a crujir
por todos lados en esta apuesta a doble o nada de póker, los resortes del Estado chino. Ahora, van a aguantar, lo van a hacer un rato más. ¿Qué anticipo yo? Anticipo que si Xi Jinping es la mitad inteligente que dice Donald Trump, lo vas a tener haciendo un glasnost, lo vas a tener haciendo una perestroika muy pronto, y la China, que es el productor más grande del planeta, va a tener que acomodarse, saber que hay una pérdida quizá, pero que la extinción es lo que tiene que evitar, acomodándose a los nuevos tiempos y a las reglas del mercado. Mencionaste dos palabras ahí de la época de la Unión Soviética, la perestroika y el glasnost. Cuando Gorbachev estaba al frente de la Unión Soviética, se lanzó en una parejería de competir con Ronald Reagan en la Guerra de las Galaxias. Ronald Reagan estableció un protocolo militar para militarizar el espacio y para... Me acuerdo muy bien. Exacto, la Guerra de las Galaxias, con cohetes y con plataformas orbitales militares y demás. Y la Unión Soviética trató de competir con él. ¿Y qué pasó? La Unión Soviética se descapitalizó, se fue a la quiebra y terminó resquebrajándose como si fuera un cristal en medio de una tormenta. Y la Unión Soviética, que era un enorme pedazo del planeta en el mapa del mapa mundi, en el globo terráqueo, empezó a perder ramas y pedazos, y se le fueron las repúblicas bálticas, y se le fue el Pacto de Varsovia, y Polonia, y Hungría, y Checoslovaquia, y Albania, y toda esa gente hoy en día son del bando opuesto, del bando de la OTAN. China pudiera estar en este momento apostando a un pulso, a una guerra de pulso con los Estados Unidos, y me parece a mí que no tienen la capacidad de soporte, de aguante, los pulmones para aguantar la respiración tantos minutos, porque se van a asfixiar. Porque el problema que tiene China es que, si bien nosotros dependemos de un montón de chucherías que vende China y que compramos nosotros en el Dollar Store, en Walmart, podemos vivir sin eso. Podemos vivir sin los tenis baratos, claro, y seguir usando los tenis de los 3 años atrás. Sí. Podemos vivir sin los sacapuntas y los lapiceros y las cosas, porque podemos inclusive escribir con lápices que a lo mejor ya lo que queda es un mochito. Pero tenemos dos cosas que los chinos no tienen. Tenemos una autosuficiencia de alimentación, y tenemos, si apretamos un poquito y hacemos un poco de ahorro, una autosuficiencia de combustibles. Y ahí es donde ellos se van a ver quién les va a comprar todas esas chucherías para generar los 2,5 millones de empleos que todos los meses China tiene que crear para poder tener contenta a la clase joven. Si la clase joven de China no come, no tiene trabajo y pasa hambre, le arriendo pocas ganancias al dictador. El problema no tienen adentro. Sí, señor. Sí, yo te digo algo más. Lo que acabas de mencionar, la estrategia de Reagan era precisamente lo que Scott Bessent está usando ahora. Se llama escalar para desescalar. Sí, señor. Cuando tú doblas la apuesta y tú empujas al contendiente a tener que especular para igualar, para pagar y ver, lo que estás haciendo es forzar una economía de subvención a una economía que, además de por sí tiene explotada la mano de obra, a tratar de aguantar en la medida en lo que tú señalas. No va a poder aguantar lo mismo que los Estados Unidos. Tiene que alimentar a su gente, a pesar de que está subarrendada, de que les pagan poco. Y te digo algo más, la China no está preparada, porque está completamente basada en mano de obra barata. Está menos preparada que los Estados Unidos para sobrevivir al siguiente momento económico, la automatización. Viene la automatización y los Estados Unidos puede adaptarse y sobrevivir en mucho mejor condición que la China a este momento. La China tiene una gran deuda social, tiene un cliente social ahí dentro que no va a ser fácil que lo vea su gobierno tratar de migrar y de competir en el mercado de la automatización con los Estados Unidos, porque tiene que comer esa gente. Esos no, bueno, era fácil pagarles poco, pero son bocas que alimentar y la China no tiene esa capacidad, como tú bien lo has señalado. Pienso que estamos en un momento en el que vas a ver muy pronto cuánto realmente el modelo del colectivismo, la utopía colectivista, el capitalismo, digámoslo así, de vertiente comunista, es capaz realmente de sostenerse de una manera autónoma. Yo pienso que no tiene esa capacidad. Por definición, el colectivismo no puede hacer eso. Incluso si es un colectivismo que en el ejercicio es un capitalismo oligárquico, tiene que en algún momento
en una competencia leal con otra economía como la de los Estados Unidos empezar a resquebrajarse a partir de su dependencia de la mano de obra barata y de los subsidios. Hoy Trump ordenó, por orden ejecutiva, que no se le vendan los microprocesadores de alta tecnología que se utilizan para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial utiliza un microprocesador que es diferente al que tenemos en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos celulares, porque es un microprocesador que requiere mucha más capacidad de proceso y una enorme velocidad de proceso. Esos microprocesadores que los producen acá AMD, Intel, compañías como Nvidia. Nvidia bajó 10% en la bolsa. Claro que sí, porque hoy Trump le ordenó a estas empresas que no le pueden vender microprocesadores a China. Y es una medida que tenía que haberse tomado hace décadas, hace años. ¿Por qué? Porque tú no le vendes a tu enemigo las balas con las que él te va a tratar de asesinar. Claro. O sea, ¿para qué nosotros le estamos vendiendo a China microprocesadores de inteligencia artificial para que China luego los utilice en armamentos para combatir nuestras tropas, para tragarse a Taiwán, para agredir a Japón, a Corea, a Filipinas, a Malasia, a Indonesia, a nuestros aliados en el Pacífico? Porque si China estuviera utilizando estos microprocesadores de alta tecnología de inteligencia artificial para buscar la cura del cáncer o de la esclerosis o de la diabetes, hombre, maravilloso, pero no es para eso. Le estamos dando nuestra tecnología, se la estamos vendiendo, además de la que se roban, para entonces competir militarmente contra nosotros en una agresión constante. O sea, la medida de Trump, si bien va a afectar a algunas de estas empresas en su capacidad de comercio, es una medida estratégicamente importantísima. Eric. Sí, además te decía, Agustín, que una de las reglas es que no hay páginas blancas en el mercado. Es decir, alguien sale y otro aparece. Yo lo escuchaba Nayib Bukele, ni bien empezado el entuerto con Colombia hace 2 meses, ya le estaba ofreciendo café a los Estados Unidos. Yo no estoy entendiendo qué está pensando la China, pero el mercado americano puede comprarle a quien sea. Y la China no es el único proveedor de la mayoría de las cosas que ellos producen. Ha crecido demasiado, casi 14 nuevos ítems, lo que le vende a los Estados Unidos a China con la pandemia. Solamente con el cierre de la economía, la China y su capacidad de colocar productos se incrementó exponencialmente. Cuando volvió a abrirse la economía, cuando los Estados Unidos empezó a funcionar otra vez, ya tenían una crisis deflacionaria muy importante. Lo que viene ahora con estas tarifas para la China es a contrarreloj, Agustín. Yo daría un mes para ver resultados. Antes de un mes, es más, yo diría que Xi Jinping ya va a hacer algún tipo de anuncio, o finalmente nos vamos a ir a un conflicto total que sería el más grande absurdo del planeta. Vamos a ver, por ahí tenemos la oportunidad de ver un nuevo premio Nobel salir del Asia y un nuevo modelo económico van a nacer en el planeta. Esperemos que no vaya tan lejos, porque Estados Unidos en principio se debilitaría, aun cuando luego podría tener mayores resultados. En lo inmediato, ¿no? Es un impacto que no deseamos para el país.